Buenas noches, estamos en nuestro jueves de estudio bíblico. Estamos hablando acerca de los dones del Espíritu o las manifestaciones del Espíritu Santo. Sabemos que son 9 dones del Espíritu, 3 dicen algo, 3 revelan algo y 3 hacen algo. Estamos estudiando el primer don revelacional, que es el don de la palabra de ciencia o conocimiento. ¿Qué es el don de la palabra de ciencia o conocimiento? Es una revelación de parte de Dios para el presente y muchas veces tiene que ver con el pasado. Entonces, Dios nos revela o nos muestra algo, siempre tiene que ver con bendecir, ayudar, suplir alguna necesidad de alguien. Los dones del Espíritu se manifiestan para bendecir a las personas, ¿ya? Ahora vamos a estudiar cómo vienen la palabra de ciencia. Vamos a ver ejemplos y su uso, ¿ya? Vamos a ir ahora a Apocalipsis. Vamos a leer, es una lectura muy larga, del capítulo 1, del versículo 9 al 15. Vamos a ver cómo viene el don de la palabra de ciencia. Vamos a ver ejemplos y usos o manifestaciones, cómo se usa el don de la palabra de ciencia o conocimiento. Recuerde que los dones del Espíritu son dones sobrenaturales y se manifiestan cuando el Espíritu Santo quiere, no cuando nosotros queremos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos del 9 al 15, y leemos, dice el apóstol Juan: yo, Juan, no hemos orado, vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a que Jesús vino, el Espíritu Santo ahora está con nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir la semilla incorruptible de tu palabra. Gracias por la unción para poder enseñar y aprender acerca de este don tan maravilloso, acerca del don de la palabra de ciencia o conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 15, y leemos: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. Dice que él estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, o sea, al darme vuelta, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Estas manifestaciones que acabamos de leer, estas manifestaciones del Espíritu Santo, del don de la palabra de ciencia o conocimiento, vinieron al apóstol Juan por medio de una visión. En esa visión, el Señor Jesús le habla al apóstol Juan en la isla de Pasmos. Él se encontraba en la isla de Pasmos y le habla acerca de la condición en la que se encontraban esas 7 iglesias de Asia Menor. Ahora, podemos ver que este don de la palabra de conocimiento viene por medio de una revelación sobrenatural del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con el conocimiento natural o intelectual que tenemos. De manera simple, podemos afirmar que el uso que Dios está haciendo de esta manifestación, aquí en el libro de Apocalipsis que acabamos de leer, es el de exhortar, el de animar a la iglesia a regresar a la condición que agrada a Dios. Porque ellos dice que habían dejado su primer amor, ¿no? Cuando uno está en Cristo, viene a Cristo, uno está enamorado de Cristo y eso no debe de mermar ni puede tampoco cortarse. Tenemos que seguir en ese amor, en esa comunión con el Señor. Ahora, como decía, el Señor le anima, les exhorta a que regresen a la condición que a Dios le agrada. Por supuesto, hoy continúa esos versículos y esa escritura continúa teniendo gran aplicación a la iglesia, al cuerpo de Cristo en este tiempo, en el siglo XXI. Ahora, aquí es necesario explicar un poquito o un poco acerca de las visiones que el Espíritu Santo da para que podamos entender mejor el tema del cual estamos hablando. Recuerda que Juan dijo que vio y luego dijo que oyó. Él oyó en el Espíritu, él vio en el Espíritu. Entonces, existen 3 tipos de visiones que nos muestran la palabra de Dios. 3 tipos de visiones que nos muestran la palabra de Dios. La primera es la visión interior, lo ves en tu espíritu, no lo ves con tus ojos físicos, lo ves con tu espíritu, en tu espíritu, lo sabes en tu espíritu, no lo ves con tus ojos físicos. Vamos a ver un ejemplo cómo es esto. En el libro de Hechos, capítulo 9, 11 y 12, y leemos. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ahí hay unas palabras que están en negritas, están en negritas. Él oraba, porque aquí él ora. ¿Quién estaba orando? Saulo de Tarso. ¿Quién es Pablo? Él oraba, no estaba buscando una visión. Él oraba y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí vemos que el Señor le está hablando a Ananías para que vaya, imponga sus manos sobre Saulo. Y también le hace saber que Saulo estaba orando y lo había visto a Ananías que iba a orar por él para que recobre la vista. Ahora, Pablo o Saulo de Tarso en ese momento no podía ver con sus ojos físicos, no podía ver con sus ojos naturales, pero vio una visión. Y esa visión la vio en su espíritu. Si alguien más hubiera entrado a esa habitación, no hubiera visto nada. Ahora, en secuencia de lo que estoy explicando, quiero compartirles acerca del testimonio de un ministro. En esta enseñanza, en esta clase, voy a estar usando bastantes testimonios. Este es el testimonio de un ministro. Tiempo atrás, él estaba estudiando la palabra, estaba escudriñando la palabra, estaba meditando en la palabra,
y se recostó por un momento en su sofá para descansar, ¿no? Y de repente, no con sus ojos físicos, él tuvo una visión. Y en esa visión él vio unos pedazos de cera que salían de la miel. Ahora, él había estado orando, meditando la palabra de Dios. Él no estaba buscando una visión. Y algunas veces ocurre, a mí me ocurre casi siempre, que estoy leyendo, hacer algo, me recuesto y veo o tengo una visión, ¿no? Pero aquí uno no busca las visiones, estas se manifiestan solas, ¿no? Y algunas veces y ocurre en todos los tipos de visiones, algunas cosas son simbólicas, como en este testimonio que vamos a ver, en el cual él vio una cera y salía miel, ¿no? Por ejemplo, en la visión que tuvo Pedro, la visión de Pedro, ¿no? En Hechos capítulo 10, versículo 19, y vemos, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Recuerden que Pedro tuvo una visión donde vio un lienzo, un cuadro enorme, donde estaban en ese cuadro, en ese lienzo, animales que Dios le había prohibido a los judíos comer. En esa visión, Pedro, mate y come, Pedro, mate y come. No, Señor, porque nunca ha entrado cosa inmunda a mi boca. Entonces Pedro estaba pensando en esa visión y el Espíritu le habla. Mientras él pensaba en la visión, le dice, 3 hombres te buscan. Entonces, cuando tú tienes una visión, un sueño, una visión nocturna, un sueño, tienes que pensar y meditar en lo que has visto. Entonces, Pedro tuvo que pensar en la visión antes de entenderla. Y si no la entiendes, ponte a orar. Ponte a orar para que puedas preguntarle a Dios de qué se trata. ¿Qué significa eso? Entonces, porque Pedro no fue corriendo a buscarlo a Juan, no fue corriendo a buscar a los apóstoles y dijo, oye, he tenido una visión. No, él se puso a pensar, él se puso a meditar. ¿Ya? Hay que tener cuidado, ¿ya? Porque si antes de dormir te vas a comer unos frijoles con seco, un calentado, un tacu-tacu, pues vas a tener sueños y vas a estar echando fuera demonios toda la noche. Porque si duermes con el estómago lleno, obviamente vas a tener pesadillas, pues. ¿No? Entonces hay que tener cuidado, hay que saber diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces Pedro pensaba en la visión. Pedro tuvo que pensar en la visión antes de entender qué significa, qué le estaba diciendo. Entonces, cuando tú tengas una visión o un sueño, una visión nocturna es un sueño. Dios te habla a través de un sueño. Entonces piensa, medita, ¿qué significa esto? ¿Ya? Ahora vamos, no le preguntes a otro, no le preguntes, ¿ya? Y si Dios te muestra algo es para que ores, no para que lo cuentes, ¿ya? A no ser que tengas que decirlo. Entonces vamos a ver en Hechos 10:28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Recuerden que en la visión que tuvo Pedro, en ese lienzo, en esa visión, había animales inmundos. Animales que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, Pentateuco, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, ahí Dios les especifica los animales que debían comer y los que no debían comer. Y Pedro, como judío, sabía que ninguno de los animales que él estaba viendo en visión eran para comer. Y escuchaba la voz que dice, Pedro, mate y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado. Entonces, lo que Dios estaba haciendo con Pedro, porque Pedro se puso a pensar, Dios tenía que romper la religiosidad y el misticismo de Pedro. Porque Dios no estaba hablando de animales, Dios estaba hablando de la humanidad. Porque para los judíos, ellos eran el pueblo de Dios, y es verdad. Y todo ser humano era un perro. Para los judíos, ellos eran el pueblo de Dios y los demás eran perros.
Y le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda entraba en mi boca. Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda entraba en mi boca. Pedro, mata y come. No, Señor, no llames inmundo lo que yo ya purifiqué. Le terminó de hablar el Espíritu Santo. Dice, no llames inmundo a los seres humanos que no son judíos, porque Jesús ya fue a la cruz por ellos y el precio que fue pagado por ustedes también ha sido pagado por toda la humanidad. Por eso Pedro entendió y supo de qué Dios le estaba hablando. Recuerden que Pedro después fue a la casa del centurión con las personas que habían ido a buscarlo. Volvemos a leer Hechos 10:28 y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, a través de una visión, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ningún ser humano es desechable para Dios, porque la misma cantidad de sangre, aprox 6 litros de sangre que fueron derramadas en la cruz, que fueron derramadas por ti, también fueron derramadas por tus enemigos, por esas personas que te hacen la vida imposible. Así que no podemos llamar común o inmundo a ninguna persona. Tenemos que orar por ellos más bien. Entonces, volviendo a la visión que tuvo este ministro en su sofá de cera y miel, y él estuvo pensando, meditando, ¿qué significaría? Lo mismo que Pedro hizo, pensaba, ¿qué significa esa visión? Este ministro entendió qué significaba esa visión. Entonces, pero él tenía una biblioteca, fue a ver una enciclopedia, a ver acerca de las abejas, porque en la visión que él tuvo, en esa visión había cera y había abejas, ¿no? Entonces, él entendió que las abejas guardan la miel que fabrican en celdas de cera. Y cuando el hombre quiere la miel, solamente debe separarla de la cera. Saca la miel de la cera donde las abejas han guardado la miel. Entonces, el Espíritu Santo le estaba mostrando a este ministro que eso es lo que sucede cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno escudriña la palabra de Dios, cuando uno medita la palabra de Dios, entonces toma la miel, que es la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es como la miel. Entonces, eso es lo que él había estado haciendo, tomando la miel de la palabra para dejar las tradiciones, la religiosidad que envuelven y le quitan el gusto a la palabra de Dios. Entonces, cuando uno lee, medita, escudriña la palabra, entiende la palabra, agarra el sabor, ya no tiene religiosidad, ya no tiene misticismo, deja de lado las tradiciones de ponte vestido largo, usa el cabello largo y etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero meter en eso, tampoco quiero tocar en eso, simplemente lo estoy ilustrando lo beneficioso que es escudriñar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra. Dulce, deliciosa, como la miel es la palabra de Dios. Entonces, acabamos de ver la primera visión interior es que tú lo ves en tu espíritu, no lo ves con tus ojos físicos, lo ves, lo sabes en tu espíritu. Vamos a ver el segundo tipo de visión en éxtasis o en trance, ¿ya? En este segundo tipo de visión en éxtasis o trance, los sentidos físicos son suspendidos. No sabes dónde estás en ese momento. No estás inconsciente tampoco, pero no sabes lo que está pasando alrededor tuyo. Y en ese momento eres más consciente de lo espiritual, de las cosas espirituales, que de las cosas físicas. Vamos a ver un ejemplo. Pedro tuvo un éxtasis, ¿no? Entonces, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 11. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿A qué subió? Para orar. Él no subió para buscar una visión, él subió para orar. Y dice, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino
de repente un éxtasis y vio el cielo abierto. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Era un gran lienzo, era un cuadro. Era un cuadro. Esa era la visión que les acabo de compartir que tuvo Pedro. Tuvo una visión en éxtasis, ¿ya? Y él vio en esa visión. Él vio en esa visión, ¿no? Ahora vamos a ver, ya que estamos hablando de las visiones, el tercer tipo de visión. El tercer tipo de visión es la visión abierta. Tus sentidos físicos no son suspendidos, como en la visión anterior, ¿ya? Donde eres más consciente de lo espiritual que de lo físico y natural. En este tipo de visión, visión abierta, tus sentidos físicos no son suspendidos y puedes ver con tus ojos físicos. Puedes ver con tus ojos físicos. Como por ejemplo, en aquella oportunidad que el hermano Hagin ora por una persona porque tenía dolores fuertes de cabeza y oró por él y se fue. Pero cuando el hombre se fue, se dio cuenta que había un demonio sentado en su hombro apretándole la cabeza. Y le dijo, ven, dijo, porque ya ahí se activó ya el don de discernimiento de espíritu, perdón, y tuvo una visión ahí, ¿no? Y a través de la visión ya pudo hablarle al demonio, le dijo, suéltalo y lárgate de este lugar. Y el demonio lo soltó, cayó al suelo. Era como una forma de orangután, ese demonio. Y luego le dijo, aunque no me quiero ir, aunque no lo quiero soltar, y aunque no me quiero ir, me tengo que ir porque lo has ordenado en el nombre de Jesús. Ahora, por favor, entiendan el poder que tenemos, la autoridad que tenemos al usar el nombre de Jesús. Más adelante vamos a hablar de el poder que tenemos en el nombre de Jesús. Entonces, en esta visión abierta, tus sentidos físicos no son suspendidos y puedes ver con tus ojos físicos. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Han habido personas que han hospedado ángeles, así que tuvieron que haberlos visto con sus ojos físicos, porque ellos tomaron forma visible, porque esa era la voluntad de Dios en ese momento. Yo recuerdo que en los años 90 y tanto, 95, si no me equivoco, cuando vine a los pies de Cristo y Dios envió a una persona a decirme que yo debía que congregar, porque yo no congregaba, pues yo no, a mí no me dijeron, quiero recibir a Jesús como Señor. No, el Señor trató directamente conmigo. Yo recuerdo que estaba en Miraflores, iba con mi maletín y encontré delante 2 personas altas, eran rubios, ¿ya? Lo que se dice, eran gringos, y escuché a uno decirle al otro, Cristo viene. Y el otro gringo le respondió, aleluya, Cristo viene. Y yo dije, wow, me estoy volviendo loco. Estos 2 colorados están hablando que Cristo viene. Y esas 2 personas eran ángeles que tomaron forma corpórea o visible, porque esa era la voluntad de Dios en ese momento para seguirme guiando, para que yo venga a los pies del Señor completamente para hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Recuerde, cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Point. ¿Ya? Y cuando Dios dice algo, eso se cumple, sí o sí. Ahora vamos a ver otra manifestación de la palabra de ciencia o conocimiento. Hechos, capítulo 9, versículo del 10 al 16. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, ¿ya? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos aquí que a través de la palabra de conocimiento, que vino la palabra Ananías. ¿Quién era Ananías? ¿Era pastor, apóstol, profeta? No, era un miembro de la iglesia. Era un hermano que congregaba en la iglesia. Dios nos quiere usar a todos. Y Ananías sabía quién era Saulo de Tarso. Recuerde que Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, era el perseguidor de la iglesia. Pero el Señor le dijo, ve. Ananías no quería ir, Ananías tenía miedo, porque sabía que Saulo mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Como decía, Ananías no era apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor. Era un miembro de la iglesia, era un convertido a Cristo como tú y como yo. Y el saber que Pablo estaba orando en una casa en la calle derecha, el que él sepa, no vino a Ananías por medio de estudiar la palabra o estudiar libros. No, eso fue una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de la palabra de conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo le mostró a través del don de la palabra de ciencia o conocimiento, ya lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, que tenía que ir a imponer manos sobre Saulo de Tarso. Ahora voy a compartirles otro testimonio, porque a través de testimonio puedo ilustrar mejor el don de la palabra de ciencia. En cierta oportunidad, una hermana estaba orando y tuvo una visión, y en esa visión vio una casa que ella conocía. Y ella sintió en su espíritu la necesidad de ir a esa casa. Y cuando ella entró a la casa, encontró a otra hermana que estaba enferma. Y esa hermana que estaba enferma había estado orando y había visto en visión a la hermana que venía a su casa a orar por ella. Y cuando la hermana que tuvo la visión de la casa y oró por ella, y la otra que la vio en visión que iba a ir a su casa, cuando oraron por ella, la hermana quedó sana, porque ella obedeció la visión. Y al obedecer la visión, ir a la casa, orar por la persona que estaba enferma, y ésta se sanó, eso es lo que trae gloria a Dios. Entonces, muchas veces la palabra de conocimiento viene por medio de una revelación interior. Uno sabe algo, uno tiene cierta información acerca de alguien, acerca de alguna cosa, algún lugar, que no vino por medio de nuestros sentidos físicos, sino vino esa información a nuestro espíritu, ¿ya? Acerca de un percibir, un presentimiento. Entonces, muy a menudo las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo operan juntos. Muy a menudo. Las sanidades a través del ministerio que Dios me ha dado se dan a través de un don revelacional. Por el don de la palabra de ciencia, y digo, aquí hay alguien, os percibo en mi espíritu, aquí hay alguien que le duele cierta parte de su cuerpo, o le está pasando esto, y oro, recibe nada más, recibe sanidad. Entonces, por el don de la palabra de ciencia, muchas veces se llevan a cabo las sanidades, y muchas veces operan juntos los dones o manifestaciones del Espíritu. Pero yo las separo en grupos de los 9 dones, en grupo de 3. 3 revelan algo, 3 hacen algo y 3 dicen algo. ¿Por qué las separo en grupos de 3 y la enseño de uno en uno? Para poder estudiarlas, para poder definirlas y poder estudiarlas.
la palabra de conocimiento o el don de la palabra de conocimiento puede venir por medio del don de lenguas e interpretación de lenguas, o por medio del don de profecía, o también un ángel puede venir a entregarte una visión o una visión en audio. Dios tiene muchas formas de hacerlo. Vamos te voy a narrar otro testimonio y con esto voy a terminar ya esta segunda parte del don revelacional, del don de la palabra de ciencia o conocimiento. Esto sucedió en el Cusco, ¿no? Donde un ministro de la palabra tuvo una percepción en su espíritu que la persona que estaba frente a él tenía un fuerte dolor en el hombro derecho, ¿no? Y este hombre que tenía el fuerte dolor en el hombro derecho era un camarógrafo de un canal de televisión del Cusco. Y el ministro le dijo, ¿tienes un dolor en tu hombro derecho? ¿Te gustaría que Dios te sane? Sí, le dijo, y se quedó sorprendido, ¿no? Entonces el ministro oró por él y quedó sanado. Ahora, el camarógrafo no era creyente, pero luego que el ministro oró, el camarógrafo fue así, instantáneamente sanado, el dolor desapareció inmediatamente. Y eso trae gloria a Dios. Luego el camarógrafo contó cómo el día anterior le habían robado la cámara. Y que él, en el forcejeo, para que no le roben la cámara, fue golpeado en la clavícula, en su hombro derecho, y le causó una fisura. Y esta fisura, cuando le sacaron los rayos X, ¿no? Figuraba ahí en la radiografía. Y en la estación de televisión donde él trabajaba, el camarógrafo trabajaba, se enteraron todos de lo que había sucedido y cómo había sido sanado de una manera sobrenatural por el Señor. Eso causó que le concedieran una entrevista gratuita al ministro que iba a predicar en esa ciudad. Y a través de esa entrevista sirvió para testificar de que el Señor Jesús es el Señor, de que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, que Él está vivo. Y a través de esa entrevista invitaron a las personas al Coliseo donde se estaba llevando a cabo esa campaña. Y el hombre, el camarógrafo, dio testimonio con su radiografía cómo estaba fisurado su hombro y cómo estaba ahora de sano. Y eso causó que muchas personas en esa ciudad recibieran a Jesús como Señor y Salvador de su vida y recibieran la salvación. Y en la estación de televisión casi todos recibieron a Jesús como Señor y Salvador de su vida. El nombre de Jesús fue glorificado gracias a una manifestación del Espíritu Santo a través del don de la palabra de ciencia o conocimiento. Entonces, la palabra de ciencia o conocimiento actuará algunas veces a través de una visión, otras veces a través de un sueño. Cuando es a través de un sueño, se llama visión nocturna. Y otras veces vendrá por medio de profecía o por la interpretación de lenguas. Pero lo de profecía e interpretación de lengua sucede cuando la iglesia se reúne en el templo. Y otras veces opera juntamente con el don de sanidad, como ustedes están acostumbrados o es el pan nuestro de cada día en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, familia de fe. Nos vamos a quedar aquí, amados hermanos. Esta es la segunda parte de nuestro tema, el don de la palabra de ciencia o conocimiento, que es un don revelacional, uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por el don de la palabra de ciencia, por tu palabra completa, por la semilla incorruptible de la palabra de verdad, Señor. Tu palabra dice que así como la lluvia desciende y no regresa arriba, así es tu palabra, cumple con el propósito con el que ha sido enviado. Padre, oro para que esta palabra alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de los que nos hemos reunido en esta noche y creo, Señor,
En el nombre de Jesús, que cada una de mis hermanas y hermanos que han recibido, están recibiendo esta palabra, llevarán mucho fruto, abundante fruto, para la honra y la gloria tuya, amado Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos las gracias, Padre, por esta noche, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.